Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a ver qué es lo que nosotros podemos aprender de la fe de Abel. Recordemos que Abel es el número 4 en la genealogía desde Adán. Primeramente pues Dios crea a Adán, luego pues crea a Eva, y de la unión de Adán y Eva nace el primer hijo que es Caín y el segundo hijo que es Abel. Entonces, él es el número 4, ¿verdad? De la genealogía. Vamos a recordar que para este tiempo ya nuestros primeros padres ya habían pecado. Para esta época nuestros primeros padres ya habían desobedecido a Dios. Ellos ya habían comido del fruto que les había ofrecido la serpiente y por lo tanto pues habían perdido la gracia. También para esta época ya ellos habían sido desterrados del paraíso. Y también para esta época ya el paraíso ya estaba protegido por aquellos querubines, ¿verdad? Que día y noche tenían como unas espadas de fuego alrededor del paraíso para que nadie pudiera entrar, ya que ahí estaba el árbol de la vida. Bueno, como vemos también, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿verdad?, por qué había comido del fruto prohibido, Adán le dice pues que su mujer se lo había dado. Cuando le pregunta a Eva, Eva le dice, la serpiente me lo dio y la serpiente que tú hiciste. Entonces, como vemos, ni Adán ni Eva toman una responsabilidad de lo que ellos habían hecho. Y después pues tienen al primer hijo que es Caín, que si ellos eran unos padres, ¿verdad?, que no tomaban responsabilidades, nos podemos imaginar de que también la educación que le habían dado a Caín no había sido la mejor, ya que nos da la impresión de que era una familia de que estaba en mucho conflicto. Además de esto, la Biblia no nos menciona a nosotros en ninguna parte de que tanto Adán y Eva se arrepintieron del pecado que habían cometido. Por lo tanto, nos puede llevar a pensar en una forma lógica de que era una familia que tenía bastantes conflictos. Y allí nos deja a nosotros a Abel. Abel estaba creciendo en esa familia, ¿verdad?, que no era muy estable, podemos decir. Entonces, él de dónde iba a aprender la fe, iba a aprender esa fidelidad que él le tenía a Dios. Pues los otros dos personajes que nosotros encontramos ahí son aquellos querubines que Dios había puesto para proteger el paraíso. Y estos querubines estaban, ¿verdad?, día y noche dando vuelta, protegiendo, y con esto ellos estaban demostrando que le eran fiel a lo que Dios les había ordenado. Entonces no hay duda que esa fidelidad que Abel aprende hacia Dios pudo haber sido de estos querubines por el ejemplo que ellos tenían de ser siempre fiel a Dios y no fallarle. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, y lo voy a tomar de la Biblia latinoamericana, porque quiero que nos concentremos en que Dios, como es un Dios tan bueno y generoso, Él siempre nos da a nosotros la advertencia de qué no tenemos que hacer para no caer en el pecado. Porque una vez nosotros caemos en el pecado, nosotros caemos en la desgracia. La lectura bíblica está tomada del libro de Génesis, capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Y dice lo siguiente: El Adán se unió a Eva su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo: Gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba
cabizbajo. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como una fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Me quiero concentrar en los versículos 6 y 7. Cuando Dios le pregunta a Caín y le dice: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Y si nosotros nos relacionamos a este versículo, es una realidad. Porque cuando nosotros andamos bien, nos sentimos libres de pecado. Cuando nosotros nos sentimos confidentes, nuestro sistema y nuestra forma, nuestra personalidad es totalmente diferente a cuando nosotros hemos cometido algo que no está correcto. Recordemos que cuando sentimos una culpa de conciencia, ¿verdad? Aunque la demás gente no sepa, pero si nosotros hemos cometido un pecado, ese pecado no nos permite actuar libre, ya que en ese momento pues nosotros estamos atados al demonio por el hecho de que le hemos obedecido a él. Pero Dios, siendo un Dios bueno y generoso, también nos da la advertencia de qué es lo que tenemos que hacer. Y es en el en el versículo 7, y dice: en cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Entonces, como vemos, hermanos, si nosotros hacemos el bien, ese pecado no va a estar a la puerta, ¿verdad?, de nosotros. Pero si nosotros obramos mal, entonces el pecado está a la puerta como una fiera, esperando que nosotros caigamos para caernos encima. Y al mismo tiempo Dios dice: tú debes dominarlo. Lo que quiere decir es que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos la libertad y tenemos el poder de poder dominar ese pecado. Nosotros tenemos el poder de rechazar ese pecado desde el momento que quiera entrar a nosotros. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo está en el desierto, ¿verdad?, el diablo lo tienta 3 veces, pero el Señor lo rechaza. Entonces, si lo trasladamos a esta lectura bíblica, nosotros vemos de que el pecado a nosotros, pues como seres humanos, constantemente nos está tentando y nos está buscando. Pero nosotros tenemos la libertad y tenemos el poder de poder rechazarlo. Desafortunadamente, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos no lo rechazaron, sino que lo aceptaron. Afortunadamente, Abel, además de haber nacido, ¿verdad?, de unos padres que habían rechazado a Dios, Abel se encuentra como un hombre justo y la ofrenda que él le hace a Dios es una ofrenda agradable. Entonces ahí nosotros tenemos 2 ejemplos claros y depende de nosotros a cuál de esos ejemplos nosotros vamos a seguir. Entonces seguimos el ejemplo de nuestros primeros padres que desobedieron, ¿verdad?, a Dios, o seguimos el ejemplo de Abel, que a pesar de no haber tenido un buen ejemplo, diríamos, en su hogar, y tal vez un buen ejemplo en la comunidad, ya que su comunidad solamente eran sus 2 padres y su hermano, él aprende. ¿Y de quiénes aprende? Pues las únicas personas que están ahí son aquellos querubines que estaban protegiendo el paraíso. Hermanos, nuevamente la decisión, ¿verdad?, de seguir el bien o el mal está en nuestras manos, porque Dios nos ha hecho libres. Pero también recordemos que como humanos se nos hace bien difícil. Entonces siempre tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar siempre
pidiéndole a la Virgen que interceda por nosotros, porque hay a alguien que el demonio sí le tiene miedo y es a la Virgen. Porque si usted lee en Génesis 3:15, usted va a encontrar cuando Dios le dice a la serpiente que la mujer le va a aplastar la cabeza con el pie. Entonces a la Virgen es alguien que el demonio no puede ni siquiera verla. Entonces cuando sintamos esas tentaciones nosotros, ¿verdad? Sea la que sea, acojámonos a la Virgen Santísima, agarrémonos de la mano de Dios, pongámonos en oración y así podemos continuar ese camino que todos queremos alcanzar, que es el camino de la salvación. Hermanos, nuevamente muchas gracias por escuchar este video. En este día que se dedica pues a Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad? Porque sabemos que es el día que ella se le apareció a aquellos 3 pastorcitos. Pidámosle a ella que interceda por nosotros para que encuentre muy pronto también la cura del coronavirus. Nuevamente muchas gracias, muchas bendiciones. Sigamos escuchando las indicaciones de los médicos y si Dios lo permite nos vemos en la próxima. Cuídense.